Recording in progress. Hola gente, vamos a hablar un poco sobre la clasificación del síndrome mielodisplásico y de leucemia mieloide crónica. Me habían preguntado en la clase la clasificación de cada uno y las diferencias, ¿verdad? De hecho, son patologías totalmente diferentes, ¿verdad? El síndrome mielodisplásico, hemos dicho que se trata de displasia celular. Son neoplasias, neoplasias con displasia celular. Sin embargo, la LMC es totalmente otra cosa. Aquí son neoplasias, pero con proliferación celular, ¿verdad? Y acá se encuentra la LMC, que es la característica que lleva el cromosoma Filadelfia positivo, ¿verdad? Las, las mielodisplasias se caracterizan por tener médula ósea hipercelular rica, pero con sangre periférica pobre, o sea, citopenias, anemias, leucopenias, eh, plaquetopenia. Sin embargo, la LMC se caracteriza por tener glóbulos blancos muy elevados. Y por supuesto, médula ósea hipercelular también. Bueno, vamos a ver un poco primero, vamos a partir por la clasificación de, la, de, la, de los síndromes mielodisplásicos. La última clasificación es del año 2022 y divide en dos grupos principalmente. Vamos a ver acá. Por un lado, los síndromes mielodisplásicos con anomalías genéticas, ¿verdad? Y tienen en cuenta tres cosas, ¿verdad? Número uno, los números de blastos en médula ósea. Número dos, la citogenética, alteraciones citogenéticas se pueden presentar. Y número tres, las mutaciones genéticas que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces tenemos los síndromes mielodisplásicos definidos por anomalías genéticas. El primer grupo, el grupo número uno, si se queda quieto este, el grupo número uno sería la mielodisplasia con pocos blastos. Bueno, estaba diciendo el primer grupo de mielodisplasia con pocos blastos y de lección del cromosoma 5 en forma aislada. Estos tienen en sangre periférica pocos blastos, menos de 2%, y en médula ósea también pocos blastos, menos del 5%, o sea, baja cantidad de blastos. Y en la citogenética se destaca la delección del cromosoma 5 en forma aislada o con una anomalía adicional, siempre y cuando no sean las del 7, alteraciones del 7, y no tiene mutaciones demostrables, solamente en la citogenética, la que es la elección 5. El segundo grupo es la clasificación de las mielodisplasias definidas por anomalías genéticas. Son las mielodisplasias con pocos blastos y con mutación del SF3 beta 1. Se llama síndrome mielodisplásico SF3 beta 1. Estos también se caracterizan por tener pocos blastos, tanto en sangre periférica menos de 2% y médula ósea menos de 5%,
y ausencia de criterios para mielodisplasia 5Q menos, alteraciones del 7 o cariotipo complejo. Y sí tiene como mutación la presencia de la mutación SF3B1. El tercer grupo que vemos aquí son las mielodisplasias con inactivación bialélica del TP53. Este TP53 cuando está presente tiene muy mal pronóstico. Por lo tanto en general, en este caso está inactivada la inactivación bialélica del TP53. Por lo tanto, tienen también pocos blastos, sangre periférica menos de 20% y médula ósea menos del 20%. En la citogenética, generalmente tiene una citogenética compleja, un cariotipo complejo, y en las mutaciones tiene dos o más mutaciones en TP53 o una mutación con evidencia de pérdida de otra copia de TP53. El segundo grupo son los que están aquí, síndrome mielodisplásico definidos morfológicamente, ya que los anteriores eran por alteraciones, alteraciones genéticas y mutaciones genéticas. En este caso, es una clasificación exclusivamente morfológica. Entonces tenemos ahí, el primer grupo son las mielodisplasias con pocos blastos, low blasts, dicen, y que tienen sangre periférica menos de 2% y médula ósea menos del 5%. El segundo grupo, mielodisplasia hipoplásica. Eso significa que en médula ósea hay hipocelularidad. También se caracteriza por tener pocos blastos en sangre periférica menos del 2% y en médula ósea menos del 5%. Y el tercer grupo, está acá, mielodisplasia con incremento de blastos. Tipo 1, incremento de blastos tipo 1 son los que tienen ya médula ósea más del 5%, entre 5 y 9%. Y el tipo 2 son los que tienen, van aumentando los blastos en médula ósea entre 10 y 19%. Acá podríamos decir, entonces, el blasto ha aumentado menos del 10%, y aquí en el tipo, este es el tipo 1, SMD, mielodisplásico, con incremento de blastos tipo 1. Y aquí tenemos menos del 20% de blastos. Estos son los SMD, mielodisplásico tipo 2, incremento de blastos tipo 2. Ya que si sabemos que si aumenta más del 20% de blastos, esto se convierte en una leucemia aguda. Y por último, tenemos el síndrome mielodisplásico con fibrosis en médula ósea. Esto también tienen incremento de blastos, se puede ver que llega hasta 19%, pero siempre menos del 20% de blastos, pero con fibrosis. Bueno, pasamos entonces a la clasificación de la LMC, leucemia mieloide crónica. Este básicamente tiene tres, tres etapas. La primera, que es la fase crónica, crónica, que es la que tiene pocos blastos, ¿verdad? En general tiene menos de 10% de blastos. En segundo lugar, tenemos aquí la fase acelerada. La fase acelerada. Los criterios son en general los blastos más aumentados. Nosotros vamos a tener en cuenta lo de la OMS. Blastos más
del 10% de blastos. Y, por supuesto, menos del 20%, porque ya decimos que si tiene más del 20% es una leucemia aguda. Pueden tener basófilos más del 20% en sangre periférica, trombocitopenia persistente, eh, trombocitosis más de 1 millón e incremento del tamaño del vaso. Por otro lado, tenemos la fase blástica, donde sí ya hay aumento importante de blastos según la OMS, que nosotros vamos a tener en cuenta. Decíamos, acá tienen más del 20% de blastos, ¿verdad? Y sabemos que cuando tienen más del 20% de blastos, ya se considera una leucemia aguda. Por lo tanto, es. Bueno, les decía entonces que la primera fase, la fase crónica, menos de 10% de blastos. La segunda fase, la fase de agudización, más de 10% de blastos. Y la fase tercera, la fase blástica o de agudización, a diferencia de la segunda fase que de aceleración, esta última fase ya tiene más de 20% de blastos. Bueno, y con eso estamos terminando. Espero que les haya servido de algo.